Hola, Aramo. Bueno, estamos con Ana Molaya, con quien vamos a hablar de un poco del socialismo utópico, como ese socialismo premarxista que, bueno, pues que ya reaccionaba contra incomodidades generadas por el capitalismo más inicial, que ya había tenido un poco de gris el paisaje. Y bueno, se trata también de un influjo para Marx, que es bueno, pues el tema que estamos tratando en una serie de clases. Y entonces, para hablar del socialismo utópico y profundizar un poco también en esos diversos proyectos que también tienen algo en común y que, aunque fueron proyectos que tuvieron sus representaciones, sus comunas, sus realidades efectuadas, ¿no? Pero que de algún modo, pues, por lo menos lo que cuenta la historia es que o fueron fracasando o se disolvieron en la Liga de los Comunistas en 1847. eh, y bueno, pues ahí como un poco en los inicios o muy poco antes de la publicación del manifiesto del Partido Comunista y luego pues ya en la Internacional Comunista, pues bueno, pues, que pasarían a formar parte ahí de ya estos proyectos más amplios, ¿no? Pero para entender bien a Marx, me parece como que es imprescindible conocer el socialismo utópico porque es como bien repetido que Marx de alguna manera como si fuera un crítico del socialismo utópico, pero bueno, sobre todo es un heredero del socialismo utópico, ¿no? Por más que luego, pues en algunos marxismos así un poco cuadriculados, un poco dogmatizados, pues a lo mejor quieran pues renegar, ¿no? De esta herencia. Pero bueno, estamos aquí también para hablar de lo diverso que era este socialismo utópico y los diferentes proyectos y los diferentes pensadores también que tuvieron bueno, pues, ideas, ¿no? Ideas de cómo escapar. Yo diría de cómo escapar. Antes de entrar antes de nombrar a los más famosos o no sé cuántos, te voy a dar la palabra a ti preguntándote un poco esto. Si bien luego ya cada una pues, va a entrar así un poco en los temas que mejor le parezcan, pero también está bien que nos vayamos preguntando. Lo primero que me interesa es preguntarte esto. ¿Te parece que los socialistas utópicos constituían una alternativa al capitalismo? Bueno, muchos de ellos sí, pero como que el detonante era la huida o la reclusión, o como en otro mundo, así como voy a decir, como diría Deleuze, serían puntos de fuga, o sea, del capitalismo. O sea, lo que estaban construyendo era una manera de huir a título personal y con su colectivo arrastrando a algunos más del capitalismo. ¿O realmente crees que tenían la intención o que tenían la expectativa, la esperanza de que a través de estas comunidades ejemplificantes, ¿no? En las que querían vivir, hubiera una verdadera transformación de toda la sociedad y no solo pues, de algunos, bueno, pues, algunos colectivos? La verdad que no lo tengo claro. Por una parte, creo que, o sea, me parece que uno de los problemas, por así decir, que les suelo ver a los socialistas utópicos es que no abandonan la idea de producción como centro del discurso, que por una parte es entendible, porque claro, necesitas tener una economía si quieres tener una sociedad. Pero por otra parte, creo que comparten con los nuevos capitalistas esa idea de que el destino de la sociedad o el objetivo de una sociedad es la producción, que es diferente, que lo veo diferente al tipo como de más el espíritu hippie de las comunidades intencionales en el siglo XX, XXI, donde es más como volver a modos de producción preindustriales. La idea de socialismo utópico como premarxismo, que es un poco el discurso oficial, ¿no? Y el discurso didáctico que hay sobre el socialismo utópico, pues es una idea muy limitada. Probablemente el socialismo utópico como movimiento ha existido desde Sigue mucho existiendo. antes incluso de que empezase la era capitalista tal como la conocemos, ¿no? O sea, hay que decir que hay muchas maneras diferentes de tratar de definir qué entendemos por socialismo utópico. Me parece que la más directa para mí es pensar en las comunidades intencionales. Cualquier Uh comunidad -huh, intencional que tenga por objetivo, como habías dicho al principio, llevar una vida independiente del resto de la sociedad siguiendo otros valores. uh -huh, uh -huh. eh, y en ese sentido, seguramente este tipo de proyectos de socialismo utópico han existido desde la antigüedad.
Hombre, es que de hecho en la sociedad griega es que casi se puede decir que había un montón de lo que se llamaban sectas, por ejemplo, el orfismo. El orfismo no era un poco un socialismo utópico, muchas comunidades órficas pues tenían este rollo de vivir en comunidad, de que eran vegetarianos, además, por todo esto también la transmigración de las almas, no sé qué, pero también por una crítica a los sacrificios sangrientos del Estado, o sea, que se apartaban de alguna manera o eran críticos con el Estado. Eh, de dedicarse un poco pues bueno, pues a la ascensión del alma, del espíritu, y luego también, por supuesto, como que compartían y tenían su huerto y demás. De hecho, luego también en la filosofía helenista, pues Epicuro, el jardín de Epicuro también podría ser una cosa así, un poco como el socialismo utópico, ¿no? Por lo menos hay algo de memoria, ¿no? Y se puede rastrear en ese sentido. Ahí hay dos cosas. Una es si es posible o si hay alguna diferencia entre comunidades intencionales de un aspecto más religioso y de un aspecto más secular, porque entiendo que el socialismo utópico se suele vincular con comunidades seculares. Y luego la cuestión, obviamente, de todo lo que está inrastreado y olvidado. O sea, la formación de comunidades intencionales que no siguen los lineamientos morales de la sociedad dominante en ese momento, obviamente formaría parte de todos los saberes olvidados o reprimidos, así a la Foucaultiana, ¿no? De las prácticas excluidas. Con lo cual es muy difícil poder rastrearlas. El socialismo utópico en ese sentido, por lo menos a mí, yo tengo la sensación, tal como yo lo siento, es como si hubiese sido por el momento en que sucedió y por después haberse dado el marxismo y por el marxismo haber alcanzado la institucionalización que alcanzó. Bueno, y también Una por una manera de cosa. poder rescatar la memoria de ese tipo de comunidades en ese momento, porque quizá en ese momento pues clases burguesas eran las que estaban escribiendo sobre esas cosas y entonces queda una memoria de ellas, mientras que probablemente en la mayor parte de la historia desde, pues eso, desde Grecia hasta el siglo XVIII, pues han quedado olvidadas, ¿no? El término utopía, que está en este libro de Tomás Moro, y que se inventó la palabra él. O sea, como que Engels inventó el término socialismo utópico y Tomás Moro se inventó la palabra utopía, pero en ese caso, como para darle título también a su obra. Y ahí yo creo que en ese utopía, aparte de ser pues una sociedad como una fantasía, un ideal, algo mejor, ¿no? O algo más justo, en el caso también del planteamiento de Tomás Moro, era con, con propiedad colectiva, es decir, con abolición también de la propiedad privada de los medios productivos. Entonces, bueno, que ahí solo que la connotación de utopía en Tomás Moro pues era buena, no era como algo imposible, sino algo que está por hacer. No, claro, ahí la diferencia es como que no es atopía, algo que no está en ningún lado, sino bueno, algo que a lo mejor como que todavía no encontró su lugar. Leí el libro y me gusta mucho el pensamiento utópico en general y además se liga con toda la historia de la ciencia ficción, que nace también en el Ay, qué contexto guay. del socialismo utópico, pero lo que sí que quería comentar es que de hecho, como que en los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo que hay es una especie de intento de sistematización de la corrupción, digamos, a través del patriarcado y el capital, de la posibilidad de generar una sociedad utópica desde un sistema de parentesco no patriarcal. Por Ujú, eso, eh, por eso es importante también para la genealogía del feminismo eh, ujú, en el siglo XX, pero claro, cuando habla en el de, ¿cómo se llama? La familia sindiásmica, creo que ujú, en la cual se comparten las parejas, se comparten los hijos, se comparten, como que aparece además en toda la genealogía de las obras fundantes del capitalismo, Hobbes, Locke, Rousseau, los anteriores, Filmer, siempre el patriarcado, la fundación del patriarcado como el origen de la propiedad privada. ujú. Entonces, Sí, lo sí, que sin se duda. hace en la abolición de la familia, propiedad privada y el Estado es intentar volver a ese momento para decir que sería posible si se regresa, bueno, no si se regresase, pero bueno, eso después Ujú, ya viene junto con Marx. No plantea que se regrese, es más bien un estudio casi de economía política y antropología, pero se plantea que desde ese tipo de comunidad familiar, no es posible generar propiedad privada y que por lo tanto no se generan las relaciones jerárquicas que dan lugar después a la generación de capital. ujú, cierto, es verdad. Pues mira, yo te propongo una cosa, que como a lo mejor es más interesante justamente hablar de este socialismo utópico y de este tipo de modelos de vida también, ¿no? Que se están planteando alternativos, hablar en general y ver también la resonancia que tienen de ahí en adelante y hacer también con ello una genealogía del feminismo y probablemente
pues de esas comunidades queer que ayer te hablaba que a lo mejor era interesante comentar, y también quizá el ecologismo, ¿no? Y de todo lo de los huertos ecológicos y demás. Lo que quiero hacer entonces para pasar a eso es, primero, que comentemos así, aunque sea como muy rápidamente, quiénes son los que se comprenden como los socialistas utópicos más conocidos, como que a nivel escolar, cuando, pues incluso cuando en el instituto, los estudiantes de bachillerato estudian en historia, pues esta época, pues bueno, las figuras principales que aparecen, así como máximos representantes, pues serían, quizá no me voy a acordar de todos, pero sé que está Robert Owen en Gran Bretaña y los demás que me suenan todos como de Francia. Entonces, habría uno que es Saint-Simon, que yo creo que está ahí como que está medio entre la Revolución Francesa y esta otra y estos otros caminos, que tampoco a veces dicen que es como tal cual un socialista utópico, pero que ya empieza a plantear algunas críticas, luego vuelvo a él. Fourier, ¿no? Que es el de los falansterios, ¿me equivoco? Para serios. Sí. Etienne Cabet, es como que se les adjudica una especie de humanismo con el que luego Marx y Engels romperían, ¿no? Tanto con el de los socialistas utópicos como el de Feuerbach, por lo que se ve que algunas de las teorías estaban ligadas al catolicismo, aunque también hubo proyectos parecidos entre los protestantes. Eh, una cosa muy del siglo XIX que tú ya tenemos muy hablada, que es el de plantear estas sociedades imaginarias que van a lo mejor a ligarse con lo que tú comentas de la ciencia ficción, claro, porque la ciencia ficción es lo que hace, ¿no? Plantear, la ciencia ficción es sobre todo política, entonces plantea, bueno, a partir a lo mejor de una hipótesis tecnológica, pues cómo podría transformarse, pues a veces de una forma utópica o distópica, la realidad social y las relaciones de poder. De ahí parten, de ellos parten o de este cúmulo de ideas varias parten pues estos proyectos de socialismo cooperativo, de establecer como comunas o comunidades entre personas de ideas afines que fueran un poco, pues, que se salieran de los marcos de lo que es la moral establecida o hegemónica de la cultura de referencia social en el momento, que fueran comunidades pequeñas, que de esto también sí que vamos a hablar. No sé si exactamente comunidades pequeñas en las que todas las personas tengan que conocerse directamente o no, pero desde luego comunidades pequeñas que permitieran como una autogestión, ¿verdad? Y parece que fuera un plan de huida o no, se dice de los socialistas utópicos que dándole una importancia muy intensa a la educación, como luego también ocurrió en muchos anarquismos, que estas comunidades podían demostrar a la sociedad entera un plan de viabilidad fuera del capitalismo. Me parece que casi todo el acceso que tenemos a la idea de socialismo utópico, o por lo menos el que he tenido yo en mi juventud como anarquista queriendo formar parte de comunidades intencionales, ha sido el de pensar en el socialismo utópico como un proyecto de disolución de la familia, de transformación de las relaciones íntimas, Ya. básicamente, y que sin embargo muchos de los socialistas utópicos no estaban en absoluto en eso. Era más bien un proyecto socioeconómico que a veces tenía, sí, claro, eran cambios que quizá en esa sociedad sí que resultaban muy revolucionarios, el hecho de no pensar en la transmisión de la propiedad privada a través de la familia, pero la sujeción de las mujeres, por ejemplo, es casi una tónica general. Claro, que a lo mejor podían ellos o no prever que esa abolición de la propiedad privada pues fuera quitando el sentido a las relaciones familiares burocratizadas, estandarizadas, o no, o a lo mejor no. Hombre, luego, desde luego, claro, Sí, en porque Engels y en claro, Marx sí está esa previsión. hacer un comunismo perfectamente, puedes imaginar una sociedad económicamente comunista, pero que sigue teniendo como base eh, la división sexual del Sí, trabajo. sí. No, no, por supuesto. Lo que Pero pasa es que, bueno, sí tengo la que impresión de que los socialistas, o las y los socialistas utópicos, que querían ser como también reformadores morales, debatían con otros socialistas utópicos, ¿no? se cita también mucho, junto con Utopía de Tomás Moro, volviendo otra vez ahí siglos atrás, La ciudad del sol de Campanella, que es una utopía de tipo literario y no sé si la No, esa no conoces. me la sé, pero bueno, sí me sé, por Ah, ejemplo, La ciudad de las damas de Cristina Pizá. mira. Es ¿Y de qué época es? O sea, ¿en dónde nos estamos situando de año? Bueno, siglo de año. 14, creo recordar, finales del Ah, 14. mira, pues todavía anterior entonces a Tomás Sí, Moro. sí, es bajo medieval. Y tiene algo Claro, que te la parece idea de la interesante. comunidad ideal es una idea que aparece, por eso también el socialismo utópico se vincula mucho con el cristianismo,
Y Claro, a dicho lo las medieval, ¿no? religiones también tenemos menos conocimiento, no es aquí una especie de discurso universal de que esto es esoterismo utópico, ¿no? Pero no Ujú, sabemos ujú, qué ha pasado quizá en otros contextos culturales. Pero ujú, en el contexto europeo cristiano hay una fuerte vinculación de la idealización de las primeras comunidades cristianas, incluso te diría, ujú, en toda la genealogía, yo creo, del esoterismo utópico hasta hoy, incluso te diría. ujú, Otro fenómeno interesante a ver en eso es cómo durante el movimiento hippie años 70 algunas de las comunidades intencionales se convierten en sectas religiosas. En los evangelios hay siempre referencias a los modos de vida de las primeras comunidades cristianas, ujú, donde si bien no había abolición de la propiedad privada, sí que había la cuestión de compartir la propiedad privada y muchas de las personas que formaban parte de esas primeras comunidades cristianas eran mujeres de clase alta que cuando se quedaban viudas decidían meterse a esto del cristianismo porque les parecía que era mejor que continuar bajo el tipo de leyes y preceptos morales que una viuda romana tenía que seguir. Y claro, entonces sí compartían sus bienes con la ujú, comunidad. Estas comunidades pues han sido idealizadas a lo largo de los siglos y aparecen rastros de eso en el propio Evangelio, de la propia idealización de esas comunidades, incluso de la idea del sacrificio de Jesús como, o sea, hay que verla en la idea del sacrificio de Jesús por toda la comunidad, me sacrifico por esta comunidad, esta idea del chivo expiatorio que no solo tiene que ujú, ver con el chivo expiatorio y el cordero sacrificial que ya viene del judaísmo, sino que también tiene que ver probablemente con las prácticas sociales de exclusión e inclusión dentro de las pequeñas comunidades que ujú. Ah, intentaban bueno. oponerse a la cultura y a la política del Imperio Romano. Ujú, Y ese día triunfó muchísimo, triunfó hasta el punto de que seguimos en eso. O sea, ya. como que en ese sentido me parece que el socialismo utópico refleja un impulso de la cultura cristiana muy fuerte, muy potente, más allá de si es secular o religioso. Pero Sí, que es sí. verdad que ha ocurrido también que en algunos casos se convierte en fanatismo religioso. Cuando es una propuesta ética, moral y económica y socioeconómica, ahí también puede seguir mostrando trazos, yo creo, culturales de la genealogía del cristianismo. Porque hay algo, creo que realmente la idea del socialismo utópico es una idea que articula, mm, puede ayudar mucho a articular lo que entendemos por cultura europea, no desde el punto de vista, o sea, como progresismo, Ujú. con todos los, con las luces y sombras que ello proyecta, ¿no? ¿Y por qué haber desarrollado un poco la idea? Porque la idea del socialismo utópico es la idea de que la sociedad puede ser transformada, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que el socialismo utópico se diferencia de las comunidades intencionales actuales, en que en el socialismo utópico sí que hay una voluntad de competir con los modos de producción capitalista. Ya, de cambiar de fase, de que creen, pues, sí, como en los capítulos de la historia, digamos, en realizar un nuevo capítulo de la historia, algo así. Sí, o sea, creo que en ese sentido es un Sí, sí, progresismo muchas veces sí, sí, claro. tecnológico. Y creo, sin Mira, embargo, que en las comunidades intencionales anarquistas del siglo XX-XXI, ujú, el impulso es opuesto. O sea, sí hay también un deseo de crear una nueva sociedad, pero creo que es mucho más pesimista. ya, como que no se hipoteca el proyecto de convivencia y de crear esa comunidad, o no se hipoteca, o no se, digamos, como que no es una táctica para luego plantear una estrategia mayor que fuera la subversión social, sino que tiene, es más como un fin en sí mismo, o algo así, ¿no? Yo pienso que sí, aunque dentro de las mismas teorías del socialismo utópico y en el siglo XIX se pueden encontrar las teorías contrarias, ¿no? Pero que se podrían ver como, a la luz ya del marxismo, como burguesas, entonces, ¿no? Y eso enlaza con esta idea de que el anarquismo es esencialmente burgués. Ya, bueno, es que en parte, y esto sí que también ocurría en los socialistas utópicos más conocidos, que, claro, la fundación de esa comunidad partía pues de la reunión de capitales que unos cuantos conocidos podían tener, o sea, un poco como lo que vamos a hacer nosotras para jubilarnos en casitas. Entonces, claro, como que no es algo a lo mejor que pide el principio. Pero bueno, Y que tiene una intención de perpetuación. Y ahí ya, entra de nuevo todo el problema de cómo generas a la gente y bajo qué relaciones se genera la gente. ya no, para mí, una comunidad de estas características tiene que ser suficientemente pequeña para que sea autogestionada, de verdad, para que haya como una participación real en los procesos políticos, económicos y demás.
pero también, para que no sea asfixiante, desde mi punto de vista, tiene que ser lo suficientemente pequeño, pero también lo suficientemente grande para que las relaciones afectivas íntimas más estrechas no queden agotadas en una sola partida. Es decir, que tú puedas salir, como quien dice, mal parado de un grupo y te puedas ir a otro. Eh, El tipo de sociedad que, o sea, el asunto y otra cosa en medio de esto que es que también el socialismo utópico también está vinculado con, para mí, con esta posibilidad de crear en nuevos territorios, que es un tipo de posibilidad en la que hoy ya no pensamos, porque nos parece, bueno, pues que es un colonialismo y que además no hay nuevos territorios. ¿No? O sea, ya. y Sí, que un sí, que no territorio queda. siempre es una invasión, la idea de Claro. territorio, pero es eso que para mí hay algo en ese socialismo utópico que es todavía esa idea de que aún quedan como Estados Unidos, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, Claro que queda tierra. Sí. es un lugar gigantesco donde la gente iba, y todavía a día de hoy, ¿no? Como que la gente puede vivir en lugares súper recontra mega aislados donde no ves a nadie, ¿no? No pasa Ujú. nadie en ningún tiempo. Que es algo, creo, para la gente que somos de Europa, ya difícil de imaginar. De imaginar, sí, sí, totalmente. Como que cuando llegas a Estados Unidos y ves esas dimensiones, en todo, porque también esas dimensiones se notan, aunque no las recorras, se notan en las carreteras, en la lejanía de unas casas con otras, en la amplitud, ¿no? Y eso para No en las Europa es redes raro. sociales, sino en la manera como se tenía, claro, en los tiempos del socialismo utópico, Estados Unidos estaba siendo conquistado todavía, Ujú, o sea, ujú, que la gente estaba moviéndose, o sea, ya, había también una migración, ¿no? ujú, Dentro del territorio, cosa que ahora las migraciones se producen entre estados, ¿no? ujú, Pero ujú, es diferente al colonialismo del siglo XIX, ¿no? Entonces yo creo que también hay esa cierta idea que todavía podemos ver un poco en el caso de Georgetown, ¿no? Esta cosa de nos ujú, mudamos todos aquí a la Guyana francesa, sí, ujú, en este lugar como virgen, ¿no? ujú, Incontaminado, donde podemos ujú, tabula rasa. sí, sí. Pero hoy por Empezar hoy eso parece casi imposible, aunque por eso también cuando se habla de las comunidades intencionales, eh, ahora en el siglo XXI, ya es irse como a ese pueblito, ¿no? Y ya vamos a ser 10, 20, 25, 30, pero es difícil que ya seamos más porque no existen ya, las porque condiciones. no hay infraestructura para eso. Mira, hablando del número No de hay infraestructura personas, ni la posibilidad porque el espacio está totalmente territorializado. claro, sí, sí, Entonces sí, te puedes insertar, pero en bolsas muy pequeñas de autonomía. claro. Estoy viendo aquí, hablando de las dimensiones, pues mira, alguno de ellos, como por ejemplo Fourier, lo aclaraba, que planteaba eso, crear, mira, lugares como de explotación tanto agraria como industrial de 1.600 personas. 1.600 personas. Me parece muchísimo. Pero además, fíjate que eso, Lo que claro, pasa es que depende también. Para China cuando veo seguramente esa no sea idea del plan nada. estéril con producción agraria e industrial, por eso vuelvo a lo del principio de cuestionar la misma idea de producción como el centro de la comunidad intencional, porque de hecho lo que estás haciendo es, bueno, hacer un diseño obrero industrial que también los capitalistas estaban haciendo y que también tenemos, de hecho, ahora personas viviendo en comunidades intencionales en antiguos pueblos que habían sido Mm, creados alrededor de industrias con una intención muy parecida, pero con un objetivo de producción, ¿no? Como mm, pueblos que se creaban, por ejemplo, en Barcelona, hace un par de años, ujú, con una gente que está intentando crear una comunidad intencional en un pequeño, bueno, no tan pequeño, en una pequeña ciudad industrial de principios del siglo XX, que después fue abandonada, en torno a una generadora eléctrica de mm. 800 personas. Y tienes allí todo el esqueleto de aquel proyecto, de Claro, aquel. aprovechan eso, sí. Y ahora estas nuevas personas que viven allí, por el contrario, claro, ya no tienen un objetivo de producción porque ahora la producción no existe, además. Es como que vas a producir. Puedes Ya. producir jabones, pero bueno, sobre todo vas a intentar dedicarte a tus trabajos medio burgueses del un proletariado computacional, ¿no? A través Sí. de No, es que claro, o eso, o es dedicarte a la agricultura y al autoabastecimiento más intentar primario. hacer las dos cosas, claro, sí, porque Mm. Oye, ¿y qué me dices de, porque mira, ya que estás hablando de la productividad, seguramente leíste también esto, que es que Fourier de todas formas insistía en que, aunque parecía que el trabajo ya era, bueno, que el trabajo de momento no era algo que se pudiera evitar, pero sin embargo sí que hablaba y insistía mucho en el trabajo atractivo, que el trabajo tenía que ser atractivo y no penoso. O sea, otra cosa es no sé cómo lo pensaban hacer, pero bueno, sí que tenía por lo menos esta idea de no alienar o de no consumir a la persona
en una producción, pues eso, masificada, horrenda, embrutecedora y demás, ¿no? Como ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece lo de la insistencia en el trabajo atractivo? Bueno, claro, en aquella época, como ahora, un poco, el asunto era la explotación laboral. Entonces, entiendo que se refiere a la rotación en el trabajo y a la no especialización también. Sí, en parte también, o sea, bueno, y supongo que también al hecho de que, porque gran parte de lo horrendo del trabajo son las relaciones sociales. O sea, una de las cosas que en la experiencia de casi todo el mundo se encuentra en la aversión al trabajo, pues es el trato, ¿no? O sea, las jerarquías y el trato abusivo, que casi siempre se produce entre esas jerarquías, ¿no? Cómo uno es tratado, aparte de cómo, yo creo que más todavía que el carácter concreto de la actividad, sino cómo uno es tratado, a no ser que estemos hablando de trabajos muy contaminantes o penosos, como es la minería, por ejemplo, donde ahí, bueno, te traten bien, pues te estás intoxicando, pero hay un montón de trabajos que lo peor que tienen es, pues eso, esas relaciones de dominación que creo que incluso podrían sobrar para la mejor productividad. Eh, Más luego también, claro, la alienación que produce el trabajo en cadena. Eso también. Eso que vaya más allá todavía de la especialización, la hiperespecialización del trabajo en cadena. Mira, como que Robert Owen era dueño de una fábrica. ¿Sabías esto? Que en las que ya implementó, dice, medidas de beneficio para el obrero, la supresión de las labores más penosas, el mantenimiento del salario en épocas de reducción de ventas. Mmm, bueno, que señaló pues la riqueza eso, creada por las máquinas, que eran obra de la clase obrera, pero que al mismo tiempo podían como librarlos, ¿no?, de ese trabajo más penoso, y que como que les adjudicaba a esa clase obrera la autoría, al menos les reconocía esto, y por tanto como que el progreso tecnológico era producto de su labor. Y a ver, pero yo lo que quiero saber, vale, y esto lo que proponía era lo que llamaban granjas cooperativas, que estaban volcadas más bien a la agricultura, mira, esto es raro, ¿no? El tío tenía una fábrica, pero él proponía granjas cooperativas La fábrica basadas se en la habría heredado de agricultura. su padre con el que tendría mala relación. Seguro, yo estaba pensando lo mismo. Um, bueno, pues granjas colectivas que pretendían también, lo que decías tú antes, regenerar la moral y la educación y que se consideraban como los factores más importantes que podían como corromper a las personas en la sociedad. Mira, esto de la corrupción por la educación y por la moral y por tanto darle una importancia también para revertirlo, me recuerda a Rousseau, que Rousseau para mí parece como que está ahí como siendo precedente de muchos, ¿no? Como dicen, bueno, es que no se entiende, pues nada, Rousseau es Rousseau con Kant, Marx tampoco se entiende sin Rousseau, creen algunos, no sé. Y bueno, en él estaba esto del buen salvaje, ¿no? Y como de que era la educación y la moralidad y la sociedad las que corrompían al individuo y no sé cuántos, y que parece que en algunos socialistas utópicos se heredó también esta idea. Yo creo que es el único de los filósofos ilustrados que hacen como genealogías del Estado, que cree en la bondad natural del ser humano. Todos los demás piensan que el ser humano es básicamente agresivo, bueno, el ser humano no, el hombre, y que el hombre, y que además la base de esa agresividad es su deseo de dominio sobre la mujer. Pero es cierto que, o sea, aunque finalmente, o sea, que lo que quería aclarar es que no porque Rousseau diga que el hombre es bueno por la naturaleza, eso significa que es feminista, todo lo contrario, Rousseau No, era no, ya lo sé. terrible Sí, misógino. sí. Y además era el que lo llamaba, no era el que llamaba a la mujer el animal, como el animal doméstico o algo así, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí. es en el Emilio, por ejemplo, tiene el capítulo último del Emilio, es la educación de Sofía, y en la educación de Sofía dice exactamente lo contrario que para Emilio, así como Emilio tiene que ser educado de una forma que hoy por hoy no nos parecería demasiado liberal, pero que en su época era pues Bueno, autodeterminación, en que haga aquello que a él le guste y se le dé bien y se pueda desarrollar en el sentido que quiera y tal y cual. Con Sofía es exactamente lo contrario, hay que coartarla en cualquier cosa que esté haciendo, hay que escucharla, hay que darle siempre diferentes trabajos que no le interesen, tiene que claro, sentir entonces, en un momento claro, es pues, que entonces el proyecto de Rousseau era un poco como de liberar al hombre, pero en vez de por medio de las máquinas, como era menos progresista, por medio de las mujeres, ¿no? O sea, sustituir como que las tareas penosas las hiciera Sofía. Y mientras el otro podía dedicarse a lo que más le gustara, ¿no? Un poco. sí, la perfecta compañía que en ese sentido era igual a todos, pero que sí que variaba en cuanto a cuál era el momento en que entendía que se había producido ese momento, que no era de nacimiento, sino que era la oposición con otros hombres por el dominio de las mujeres lo que generaba ese impulso de dominio. Y bueno, te quiero también hablar de
Etienne Cabet, que parece que se autodefinía como comunista, pero como comunista pacifista, eh, y que también planteaba, bueno, pues la construcción de colonias sin propiedad privada, o vamos, por lo menos sin propiedad privada de medios productivos, y que tiene esta novela que se llama Viaje a Icaria, que es de 1842 y que parece que fue muy popular en Francia y como que fue muy como un referente importante en lo que son pues las ideas y las, digamos, la capacidad, el conocimiento para construir colonias igualitarias. Viaje a Icaria. Sí, forma parte como de esos primeros trabajos, ¿cómo se llaman? Los romances utópicos del siglo XIX, que después junto con las historias de horror y monstruos y fantasía, dieron en principios del siglo XX en la creación de la ciencia ficción como género. Muchas novelas de socialismo utópico y ciencia ficción de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son medio novelas, medio ensayos, ¿no? En los cuales de alguna forma se ficcionaliza un proyecto de comunidad intencional. Y después pasan a ser, el aspecto científico empieza a cobrar más relevancia, ¿no? Y empieza a ser, el elemento de la fantasía empieza a intervenir más. O sea que al principio, de hecho, o sea, como que el socialismo utópico él mismo genera estas ficcionalizaciones en las cuales se intenta imaginar cómo podría organizarse ese tipo de sociedad en su día a día, en qué consistiría, qué tipos de personas habría allí, y utópico en el sentido de que se dibujan como seres un poco problemáticos, ¿no? O sea, están felices, les va súper bien, porque la sociedad funciona. Pero después, cuando ya con la influencia también del horror y la fantasía, y al ponerse más el acento en las cuestiones bueno, sí, del materialismo tecnológico científico, ¿no? Empiezan a aparecer también ya ficciones en las cuales una sociedad con apariencia utópica esconde un terrible secreto. Ya. Ese terrible Bueno, de hecho, ahora mismo, a nivel de libros, no sé, porque yo nunca fui lectora de novela de ciencia ficción, eh, pero sí veo muchas series. Ahora, la mayor parte de las historias, que por lo menos son así como compartidas, que están en Netflix, en las plataformas, no sé cuántos, de ciencia ficción, son distópicas. Es como vimos el que nuevo. se perdió, ¿no? Que se perdió incluso el planteamiento de sociedad utópica que luego pasa a ser una sociedad utópica pero con un terrible secreto, al final ahora ya es como que es distópica directamente, ¿no? Sí, pero bueno, que eso empieza, pero en realidad eso empieza en la ciencia ficción mucho antes, o sea, en el género, como género literario, ya empieza en los años 20, lógicamente, ¿no? Por el ascenso también del fascismo. Ujú. Eh, Ya, en- entonces, y después como en lo que se llama la época dorada de la ciencia ficción, muchos de los que la escriben son científicos, de hecho, son gente que tiene formación científica, entonces están especialmente preocupados por eso que tú decías antes, de cómo ese elemento tecnológico novedoso o central que se establece dentro de la economía política de la sociedad que se plantea en la ficción transforma a la sociedad con sus luces y sus sombras, ¿no? ujú, De hecho, tiene hasta un nombre técnico, se llama el novum. ujú, Eh, sí, entonces el novum el novum entra en esa sociedad y la sociedad cambia, ¿no? Y se generan ujú, nuevas relaciones sociales. ujú, Y algunas veces son positivas y otras veces son negativas, o ni lo uno ni lo otro. Entonces, después de las guerras mundiales, hay también como así como el distopismo a nivel audiovisual ahora es absolutamente dominante. Sin embargo, dentro del género literario, a partir de los años 60-70, hay mucha gente que se empieza a volver a preocupar por cómo puedes plantear una utopía a nivel social, a nivel sexual, a nivel, ujú. sí, Ya, racial. bueno, es que la cinematografía va un poco a la zaga, igual de la literatura. Uno de los lugares comunes, yo creo, más repetido es el de la asfixia o la eliminación de la intimidad. Mm. No sé si, algo así, ¿no? No es como uno de los lugares comunes de la distopía de ciencia ficción. Por supuesto que hay otros, pero eso de la eliminación, bueno, quizá con el ascenso de los fascismos aparece eso, la eliminación del individuo, ¿no? Yo lo vi, por ejemplo, en películas tan conocidas como La invasión de los ladrones de cuerpos, como El pueblo de los malditos, que es así que me encantaba. Pero luego está como esto de la intimidad, ¿no? Como que ya no hay intimidad. No solo que ya no hay intimidad,
como lugares de recreo para pequeños grupos o para dos personas, sino que ya no hay intimidad interior, como una cosa así, ¿no? Y entonces, a lo que iba es, eh, ¿qué lugar hay qué importancia le das tú al lugar que se le dé a la intimidad, tanto en un proyecto de socialismo utópico o comunidades intencionales? ¿Vale? ¿Qué importancia, o sea, para una comunidad intencional, dónde queda la intimidad? Sobre todo en un pequeño grupo, ¿cómo crees que se gestiona la intimidad? ¿Qué importancia tiene y qué peligros puede correr? ¿Y qué importancia tiene para el proyecto político, socioeconómico y todo? Claro, este es uno de los asuntos que está rondando todo el rato de la conversación porque se trata de eso. O sea, si pensamos que como la mayoría de los socialistas utópicos eh, están centrados en la idea de producción y no cuestionan las instituciones familiares, las instituciones que organizan la vida íntima, o las cuestionan solo parcialmente, o las naturalizan o las idealizan. Ujú, Eh, entonces, lo que tradicionalmente se suele llamar el esoterismo utópico, cuando llega la época de los años 70, como que, aunque se valora, no se quiere repetir ese mismo tipo de modelo, ¿no? Entonces, ujú, claro, parte del feminismo radical de los 70, que bueno, ahora hay mucho problema con eso porque está muy mal visto, pero también partía de esta cosa de nos vamos a separar de los hombres directamente porque ujú, no podemos construir ningún tipo de proyecto de intimidad con ellos, ¿no? No, ellos ujú, son naturalmente violentos, se cree también, ¿no? Comparten la idea de que los hombres son naturalmente violentos y que entonces no existe ninguna posibilidad de crear comunidades intencionales con una moral transformadora con ellos. Que después, pues la gente queer, como mencionabas ayer que podíamos hablar, pues esto de los inicios del Vogue y todo esto, vendría a negar de alguna forma que las categorías sean tan fácilmente delimitables, pues bueno, que hay mucha gente que empieza a imaginar ideas de apoyo mutuo en las cuales el género no es tan importante. ujú, Pero, o sea, la cuestión de la creación de la intimidad tiene mucho que ver con la crítica a la familia, es que no puede ser de otra manera. ujú, Porque si tú te planteas, claro, yo me tendría que estudiar qué es lo que decía Fourier en concreto en torno a cómo organizar la institución familiar dentro del falasterio. Pero desde luego sí que estudié en su día lo que pasó al respecto, por ejemplo, en la Unión Soviética en los ujú. primeros años, que también te acuerdas que quería comentar un poco de cuando De Alejandra Alejandra Kollontai, Kollontai. Ujú, ¿no? Cuando se ponen no me acuerdo cuál era el título que tenía de ministra, pero bueno, los primeros años están diciendo, bueno, vamos a legalizar el aborto, venga, la abolición de la familia, venga. Pero claro, después eso, como que cuando el Estado es tan fuerte y tan predominante, es muy difícil que el Estado no quiera precisamente servirse de la familia para poder seguir orquestando la explotación, porque la familia organiza todo aquello que el Estado no quiere organizar y de lo cual necesita sacar la plusvalía. ujú, Entonces, bueno, ella misma se tuvo que exiliar, ¿no? O sea, aquello duró poco, digamos, el sueño de la abolición de la familia dentro del socialismo real, empírico, ujú. no se cumplió, nunca se cumplió. No, es que, bueno, fue algo que fue como que estuvo presente en la etapa leninista. ¿No viste que yo estudié mucho sobre los laboratorios hogar de Wilhelm Reich y de Vera Smith, que estaban basados como en la sublimación freudiana? O sea, estaban dentro también de la Internacional Psicoanalítica Sí, y fueron, bueno, experiencias, ¿no? Experimentos que se hicieron como de educación fuera de la familia, educación fuera de la familia no es, tradicional. Pues eso, que en la época de Stalin este proyecto también como que empezó a denunciarse, a ser sospechado y no sé qué, no sé cuántos, porque hombre, indudablemente con Stalin hay una vuelta atrás en estas cuestiones, ¿no? En las cuestiones de liberación de la mujer, en las cuestiones en general, hay una vuelta como, como a modos mucho más conservadores en lo que es el vínculo afectivo y sexual. quiero decir que con respecto a lo que decías de la revolución en las relaciones íntimas, o sea, yo creo que hay también a partir de los años 70, o sea, digamos que todo el trauma de lo que se ha dado en llamar las guerras mundiales hace que haya una especie de salto entre pensar en finales del siglo XIX, principios del siglo XX y después los años 60 y 70, ¿no? Hay dos, tres generaciones de gente allí que está dedicada a, dentro del contexto europeo sobre todo, pero también mundial, por todas las relaciones coloniales, eh, está dedicada a vivir dentro de ese estado de guerra, ¿no? Justamente que también coincide con el tipo de discurso que hay en la teoría del capitalismo sobre
que el capitalismo pretende, en su estado más ideal cartesiano, traer una especie de estado de paz, ¿no? Estado civil frente al estado de guerra. Entonces, hay como 2 o 3 generaciones ahí que callan y después, en los años 60-70, se ve con desconfianza el hecho de pensar que el Estado pueda ser garante o pueda redistribuir las relaciones íntimas. Aunque al mismo tiempo, o sea, en la teoría, me refiero como en la teoría feminista y en las teorías políticas radicales, aunque al mismo tiempo, y de hecho, los estados empiezan a desregular las relaciones íntimas dentro de los estados democráticos, ¿no? De muchas maneras, no en la prohibición del incesto, no en la despenalización del incesto, pero en el divorcio, en el aborto, en muchas de las normas que ahora mismo, por lo menos en el Estado español, o incluso aquí en Estados Unidos, nos parecen, digamos, como normas democráticas deseables dentro de un pensamiento progresista, que se sigue llamando progresista. Entonces, las comunidades intencionales serían como las únicas bolsas, los únicos pequeños lugares donde todavía ese tipo de experimentación sería posible. ¿Se podría entender que entre socialismo utópico y feminismo hay como una relación de, como de deuda? No sé, dilo tú porque lo Bueno, voy a creo decir. que, creo que hay, o sea, como que dentro de diferentes sensibilidades, de diferentes feminismos o de diferentes sensibilidades dentro de los muchos movimientos feministas, hay diferentes amadrinamientos, ¿no? Pero no, o sea, que depende de lo que estemos. Es que creo que estamos además en un momento ahora de cambio dentro de lo que se llama los feminismos o el feminismo, y me parece que es difícil. Dentro del feminismo blanco burgués, en cierta parte sí, pero también como críticas de algunos de los movimientos del socialismo utópico. Em, y además, diría también que probablemente hay muchas figuras dentro del socialismo utópico, muchas personas y mujeres y personas queers dentro del socialismo utópico de las que simplemente no queda rastro son imposibles de acceder a ellas, digamos, a través de los materiales accesibles para la gente que está estudiando en un instituto. O sea, porque ya requieren de una expertise muy fuerte. Ya, de una La investigación. realidad es porque no hay rastros documentados. Bueno, pero Pero quizás seguro, sí. seguro, seguro que desde el principio y en esas propias comunidades, muchos de los conflictos en los monasterios que llegaron a existir, que además parece ser que la mayoría de ellos no duraron más de 5 o 6 años, ¿no? O sea, que Ya. aquello fracasaba estrepitosamente, mientras que muchas comunidades intencionales creadas en los años 70 siguen existiendo a día de hoy. Pero claro, también habría que mirarlo, porque también sabemos más de las cosas de las que hace menos tiempo. Quizás sí que hubo comunidades intencionales que fueron mucho más exitosas, pero de las que quedó menos registro. Sí, sí, que ahí que ahí habría que hacer ahí una Ciertamente, labor. muchos de los conflictos que Claro. ocurrieron en esas comunidades tuvieron que ver precisamente con el papel que las mujeres y las personas queers y las personas que estuvieran marginalizadas dentro de esas comunidades desempeñaron en ellas. Pero es muy difícil acceder a esa memoria, ¿no? Entonces, para mí, creo que es muy difícil poder acceder, o sea, poder crear juicios sobre cómo se desarrollan las relaciones íntimas en las comunidades intencionales, porque eso es precisamente lo que las estructura. Ya. Entonces, eso es lo que las estructura y eso es lo que las hace desaparecer. Y Ya. es lo que al hacerlas desaparecer borra su memoria. Entonces, como una especie de. Me parece un círculo vicioso. No sé cómo. Claro, por eso te Creo que decía, para hombre, hacerlo podemos lo que encontrar sí. seguramente documentación sobre eso, pero creo que para eso ya nos tenemos que convertir como en expertos. Pero de todas formas, yo creo que sí que tenemos una intuición, aunque luego no sepamos los datos concretos, de que al socialismo utópico tal cual del siglo XIX, pues salvo que otra documentación viniera a rellenar y hablarnos de la periferia, que a lo mejor no eran los falansterios o que a lo mejor no eran no sé cuántos, de la historia no contada, como que a lo mejor hay una falta, o sea, esto que decías tú, ¿no? Como que al ser el eje la productividad y a lo mejor no relaborar o cuidar de otros aspectos de la vida, pues que en el socialismo utópico hubiera pues una asignatura pendiente que fuera pues la de la crítica más radical a la familia, pero que al mismo tiempo en las comunidades feministas, queer, etcétera, y en las comunidades intencionales de las que hablas, que ya incluyen y que provienen incluso de los movimientos feministas y también ecologistas seguramente, hay un pozo, o sea, son como la realidad viva de un socialismo utópico que sí logró continuarse.
Sí, no, ¿no? de hecho yo sospecho que probablemente como tales se parecen mucho y que quizá, aunque se crean muy alejadas moral y éticamente, no lo están tanto. Ya. Sí, O sea, que se reproduce un poco la cosa. bueno, porque ahora al final es como, bueno, pues comunidades que con, ay, sí, somos queers o somos poliamorosos, anarquía relacional, cuidamos a los hijos en común, pero bueno, al final en realidad también es gente que de alguna forma intenta poder vivir una vida dentro del capitalismo, sí se van a tener sus hijos allí, sí se van a intentar sobrevivir de alguna forma, ¿no? O sea, que no son solamente proyectos Claro. teóricos, No, es que es lo que también es que es lo que te iba yo a que preguntar. seguro que tampoco lo eran entonces. Claro, pero es lo que te iba a preguntar y con esto yo creo como para finalizar, me lo puedes contestar y también elaboraría tus últimas conclusiones, que es si crees que es esa cierta, bueno, eso, ¿no? Como esa cierta, no sé si es hipocresía o no, esto que dices de, bueno, a lo mejor se creen que están renovando la moral, pero en realidad hay una recaída. ¿Crees que esa limitación en las capacidades para realmente subvertir las jerarquías familiares y el tótem y tabú en general tiene que ver con la limitación también propia del socialismo utópico y parecidos para cambiar la sociedad realmente, o sea, cambiar el conjunto de la sociedad? O sea, ¿crees que esa limitación es estar en medio, esto de que este proyecto anticapitalista sea dentro del capitalismo, justamente en base a una financiación particular? O sea, este componente un poco como de proyecto ético más que político, de retirada, digamos, bueno, todo lo que tenía de utópico. O sea, ¿crees que la crítica que hacen Marx y Engels al socialismo utópico, que fuera esta la limitación para transformar realmente las relaciones de poder en la sociedad, es también la que lleva a que se reproduzcan siempre o acaben reproduciéndose las jerarquías familiares, los modos afectivos, sentimentales más rancios, etc.? Bueno, yo creo que los modos afectivos y sentimentales sí están cambiando, pero están cambiando dentro del propio capitalismo. No es que el capitalismo esté. El capitalismo también cambia el tipo de sociedad de producción que le sirve. No tampoco, no creo que lo haga de una manera súper intencional. O sea, tampoco creo que el capitalismo sea un agente. El Bueno, capitalismo no, claro, ya. es algo que es un resultado de muchas relaciones. Tampoco creo que vaya, tampoco creo que pueda, o sea, creo que las comunidades intencionales, así como el ecologismo o los feminismos o lo queer, creo que todos ellos, con todas sus peleas internas y con todos sus conflictos, todos ellos forman parte de la única, del pensamiento, de la posibilidad de transformación del sistema socioeconómico con las diferentes alianzas y ambigüedades que cada una de estas personas presenta con respecto a él. Pero no creo que exista en este mismo momento la posibilidad de una teoría totalizante como el Ya. marxismo, que quiera ser como punta de lanza o ecuación que pueda transformar la sociedad. Ya, Porque que pueda si transformar algo así hemos de visto una. es que el marxismo como tal ha formado parte de la historia del capitalismo, no ha sido tampoco totalmente opuesto a él, aunque lo sea Ujú, teóricamente, pero ujú, contingentemente, en la contingencia histórica, ha ujú, formado parte del desarrollo del capitalismo y el ujú, neoliberal ujú, hasta hoy. Creo que ujú. vivimos en una época extremadamente pesimista, ¿no? Como muestra esta tendencia a la elaboración de la distopía o al pensar que, igual que ya pensaban Marx y Engels con respecto a los socialistas utópicos, también las comunidades intencionales hoy, o el anarquismo, ¿no? Siempre es como tildado de que no presenta un proyecto político real. Es como, vale, y Ujú. tú sí, a ver, Ya, enséñame ya. tú. ¿Y cuál es tu Claro. cariño? Entonces, sí creo que forman parte, junto con otros muchos movimientos, ¿no? Con movimientos Ujú, anticoloniales, de ujú, intentar pensar cuál puede ser una organización planetaria futura, más justa, ujú, menos extractiva, que ujú, no se base en el crecimiento, que no se base en ujú, el crecimiento económico, que no se base en la destrucción del planeta, ¿no? Y ujú. eso, sin duda alguna, llevará a que algunas de las ideas que se intentan poner en práctica con mayor o menor éxito dentro de las comunidades intencionales em, se conviertan en ideas que tengan más, em, porque ya lo están siendo. Yo qué sé, todo esto del poliamor o la anarquía relacional, por ejemplo, Y que puedan ser más radiantes. ahora es un discurso urbano, ¿no? O sea, Mm, sí, mm, mm, o yo qué sé, pues la idea de que el aborto tiene que ser legal, bueno, pues es una ujú, idea que está muy ujú. limitada todavía y fíjate en Estados Unidos ahora se está yendo hacia atrás en ese momento, pero bueno, que,
Bueno, que sí, que el Estado de alguna forma, los Estados tienen responsabilidades con respecto a la libertad privada, a la libertad individual, porque esta es un poco la tensión, ¿no? Entre comunidad intencional y libertad individual. O sea, la comunidad puede absorber al individuo hasta quitar cualquier tipo de libertad individual. Y la Ujú. libertad individual extrema puede disolver la comunidad hasta el punto de eliminar cualquier tipo de posibilidad de comunidad intencional o de transformación de las relaciones íntimas. Entonces, para mí está en encontrar un equilibrio, pero no creo que las comunidades intencionales como tales tampoco sean punta de lanza de esa transformación. Lo que pasa es que sí quizás son experiencias, a lo mejor lo que Marx no supo ver o bueno, o con lo que a lo mejor no fue del todo justo respecto de los proyectos de socialismo utópico que pudieran ahora englobar también bueno, estas nuevas vivencias o estas nuevas experiencias, es eso justamente, ¿no? Como que por lo menos, como que hay mucha gente, todas las cosas, o sea, todos los movimientos sociales, los critican porque, bueno, bien, pero eso no sé qué, pues eso muy bien, pero eso no es el socialismo, pero con eso no se llega al socialismo. Y como que por culpa de esa crítica, de que con eso no se llega al socialismo, imagínate, el tango queer, ya, pero es que con eso no se llega al socialismo. Entonces, bueno, pues decir, ya, pero es que mientras tanto, yo por lo menos estoy adquiriendo experiencia Mm. al nivel que sea, mientras que tú, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Como que estás postergando experiencias que sean pequeñas o grandes, hombre, van a decir algo, van a servir, mientras que simplemente esperar a que llegue la gran revolución, no va a servir para acumular ni experiencia, ni saber, ni nada, aunque luego llegara esa gran revolución, pero llegaría como de una forma Creo ya mucho más luego, pero precaria. yo no creo que vaya, o sea, yo creo que la época revolucionaria tenía que ver también con ese momento en que los estados todavía eran un poco incipientes y se podían todavía tumbar fácilmente. Hoy Ya, por hoy, joder, es que hacer una revolución social a un nivel estatal, incluso en un país pequeño, me ya, parece imposible. es imposible. Entonces yo creo que todo el mundo está más bien, por eso el pensamiento Uh -huh. distópico, que o bien nos vamos a peor y peor y peor, ¿no? O sea, como indefinidamente peor, o bien hay que guardarse en algún sitio para esperar a que todo lo demás caiga. Claro. Es el otro tipo de discurso Uh -huh. con mucho peso, por ejemplo, también en el mundo de la ciencia ficción, que es como, bueno, pues la sociedad posapocalíptica, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco, o sea, seguimos esperando el apocalipsis, de alguna forma. Y ahí sí que creo que la comunidad intencional, al menos, y quizá no fue así en el socialismo utópico, porque el socialismo utópico es más progresista en ese sentido, Sí, y más optimista, no sé más cuánto. optimista, pero sin embargo la comunidad intencional post-hippie y anarquista es más como, bueno, es como nos guardamos aquí mientras seguimos eso, haciendo esta especie de experimentación, microexperimentación social y económica para esperar a que caiga el monstruo. Y cuando caiga el monstruo, tener, digamos, no empezar Camino otra vez. recorrido. Camino recorrido, bueno, y que aparte que las vidas son finitas, ¿no? Entonces que tampoco, claro, yo tampoco veo muy claro esto de, no, bueno, las vidas son finitas, pero tú puedes poner tu paso y tu grano de arena para cuando llegue el socialismo, bueno, ya, pero si ya voy a estar muerta también, o sea, yo quiero disfrutar la vida en los mejores términos que pueda, ¿no? Y de acuerdo a un poco lo que me parece más justo, independientemente de que un poder mayor o de que, bueno, eso. Bueno, y entonces, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Si quieres dejar alguna pregunta abierta para quien lo esté viendo o alguna cosa más que añadir, Creo que ¿parece? si la pregunta Sí. sería es, ¿qué hacemos si no cae el monstruo? Ujú. Ya, pues dejamos esa ahí. ¿Qué hacemos si no cae el monstruo? Y todavía estamos vivos. Sí. Vale.